Alicia en el País de las Maravillas, un fenómeno que desde su lanzamiento en 1865 ha tenido diversidad de versiones e interpretaciones, como el uso de drogas o sustancias de dudosa procedencia, una apología a la locura, a la demencia infantil, inclusive una crítica a la monarquía británica. Pero de todo esto realmente, ¿qué es verdad y qué no? Acompáñame a caer en este país de las maravillas. Desde la historia original, pasando por su interpretación y casi estigma mundial hasta su autor, biografía que también lleva una mancha perturbadora encima. En la versión original del cuento de 126 páginas, la visión que nos muestran es mucho más cruda y hostil, donde los insultos están presentes, violencia y hasta hostilidad. Alicia es una niña inglesa que se encontraba junto con su hermana mayor a la orilla del río y aburrida tenía un pensamiento recurrente sobre ¿para qué sirve un libro sin dibujos ni diálogos? Criticando de manera indirecta a su hermana por estar leyendo un montículo de papel tan inservible como ese. Mira, en mi mundo los gatitos lucirán muy lindos vestiditos. Hasta que vio a un conejo blanco con ojos rosados de cuyo chaleco elegante sacaba un reloj de bolsillo mientras gritaba: ¡Se me ha hecho tarde! ¡Tan tarde! Al principio no le dio importancia hasta que reaccionó y empezó a perseguirlo ante lo extraño y curioso que era eso. Este cayó dentro de una madriguera de conejo y sin pensarlo mucho decidió seguirlo cayendo y cayendo, al punto de preguntarse si atravesaría el planeta Tierra y caería al otro lado, donde las personas andan de cabeza y no son para nada empáticas. A su alrededor, libros y estantes la rodeaban. Lo primero que a Alicia se le pasó por la cabeza era a su gatita Dina, sobre su platito de leche a la hora del té, que ojalá esperaba que se acordaran de darle esta noche. Alicia empieza a cuestionarse todo. ¿Acaso los murciélagos comen gatos? ¿O era al revés? Hasta que la caída finalmente terminó, aterrizando sobre un montón de hojas y ramas secas. Efectivamente, habían caído tan profundo que se encontraba de cabeza, y siguiendo el conejo blanco de afán, lo perdió al entrar a un vestíbulo. Aquí encuentra una llave de oro, pero al intentar pasar por la puerta que abría esta misma, la puerta era demasiado pequeña, del tamaño de una ratonera. Triste y desconsolada, encuentra una botellita con el enunciado: bébeme, y precavida revisa que no se trate de algún veneno o algo así, pero como no tenía dicha etiqueta, simplemente lo bebió. En un pestañeo, ahora solo medía 25 centímetros. Con miedo a consumirse como una vela, esperó, y cuando no se encogió más, corrió a abrir la puerta hacia el jardín, solo para obtener la desagradable sorpresa de encontrar la llave sobre la mesa de cristal, fallando en el intento de alcanzarla por la altura tan grande que había entre ambas. Se puso a llorar y, consolándose a sí misma, se castiga por ser tan llorona. Ahora un diminuto pastelito estaba dentro de una cajita de cristal con el enunciado: cómeme. Confiando de nuevo, toma un bocado completo con la lógica de que esto le serviría para alcanzar la dichosa llave. Empezó a crecer tanto que no volvió a ver sus pies mientras hablaba consigo misma, preocupada porque nunca más podría volver a usar calcetines o zapatos. Su cabeza chocó con el techo y ahora medía más de 2 metros. Todo salía de mal en peor. ¿Cómo diablos iba a pasar por esa puerta tan pequeña? Enormes lágrimas empezaron a caer por sus mejillas, inundando el lugar. El conejo blanco apareció con guantes en una mano y un abanico en la otra, gritando sobre una duquesa. Alicia intenta pedirle ayuda, pero el pobre animal se asusta aún peor por obvias razones. La niña empieza a cuestionarse si realmente es ella o la conciencia de alguien más que conoce, e intenta recordar todo el conocimiento que tiene almacenado, pero falla inevitablemente. Sus lágrimas empeoran al darse cuenta que no le atina a nada, y peor aún, está cansada de estar sola aquí abajo. Ahora medía 60 centímetros de altura y sin pensarlo mucho salió corriendo, pero fue gracias a que se sintió tan insignificante y diminuta que su autoestima se vio reflejada en su pequeña estatura, cayendo sobre su propio estanque de lágrimas, el cual ahora tenía aspecto de mar. Un ratón estaba igual que ella,
tratando de sobrevivir. De pronto era extranjero y tal vez por eso no entendía lo que Alicia le decía, por lo que no respondió al ella pedirle ayuda. Algo extraño aquí es que al averiguar personalmente qué traducía ese enunciado en internet, me bombardeó con que eso podría ser una pregunta de doble sentido. Dentro del francés, en vez de preguntar por su gatica Dina, fácilmente puede referirse a los genitales. Pero al investigar resulta que ese chiste absurdo en realidad es algo muy reciente y en aquella época donde fue publicado originalmente el libro no se tenía conocimiento de ese humor negro. La única prueba que es tangible es que Alicia estaba diciendo lo primero que se le ocurrió en francés de un libro de enseñanza de su hermana y el ratón, al escuchar la palabra gata, tiembla del susto porque se lo vayan a comer. Pero volviendo a la historia, Alicia intenta que este mismo ratón le agrade su bonita y suave Dina, pero todo resulta peor, ofendiendo al ratón por completo. Lo que para Alicia es algo hermoso, bello, que debería compartir con todo el mundo y que las demás personas pudieran sentirse gratificadas al respecto, resulta desagradable para los demás. Alicia grita por disculpas y de mala gana este ratón la lleva a la orilla en donde conoce a un pato, un dodo, un loro y un aguilucho. Las lágrimas de Alicia los habían llevado tan lejos que resultaron en lo que parecía la orilla de un mar. Todos los animales se veían incómodos y malhumorados. El ratón prometió que estarían secos si lo escuchaban para posterior a esto narrar una historia sobre conquista, en específico de Guillermo el Conquistador, un tipo que fue apoyado por el Papa, personaje que existió en la vida real con el mismo nombre y que fue rey de Inglaterra, un tirano que acabó con cualquiera que estuviese en su contra, y tal vez esta fue una directa inspiración. Pero al tan aburrida historia, todos los animales seguían igual de empapados junto con Alicia. El dodo entonces propone una carrera loca, por lo que todos empezaron a correr como quisieron y sin preparación ni reglas. Media hora después, el dodo terminó la carrera. Todos habían ganado y todos debían recibir un premio, señalando a Alicia como la responsable. Asustada, metió su mano en sus bolsillos e inesperadamente encontró una caja de dulces que repartió uno para cada uno. Y el premio de ella, nada más y nada menos que un dedal, un instrumento que sirve para la costura. Atentamente, de Alicia para Alicia. De nuevo, la niña menciona a su gatita Dina y todos los animales deciden dejarla sola de una vez por todas al incomodarle ese tema. Lo que para Alicia es una gatita hermosa, suave y su mejor amiga, para los restos de animales se convierte en un depredador. Al escuchar pisadas confundió al conejo blanco con el ratón, pero al seguirlo en búsqueda de compañía, empezó a llamarla como Marianne, su sirvienta, exigiendo traerle un par de guantes y su abanico, y por miedo ella le hace caso, entrando corriendo a una casita del propio conejo. Antes de salir de la habitación, vio de nuevo esa botella y creció tanto que sus brazos se salieron por las ventanas. Tuvo que agachar su cuello para no romperlo. Pensamientos sobre crecer y envejecer invadieron su mente. Por una parte, eso sería bueno, nunca moriría, pero por el otro, tendría que ir siempre a la escuela, una terrible pesadilla. Aún con ese enorme tamaño, le tenía miedo al conejo, quien subiendo por su casita, fue expulsado por Alicia al comenzar a temblar. El roedor pide ayuda desesperado, llamando a sus sirvientes y pidiéndole a un pobre animalito meterse por la chimenea, saliendo disparado en cuanto Alicia le hizo cosquillas. El grupo le da brandy para quitarle lo atontado, e inclusive pensaron en quemar la casa, todo por solucionar el problema, pero ella misma resuelve la situación al comer una cajita de pastelillos. Disminuyendo rápidamente su estatura, descubrimos que el animalito se trataba de Bill, la lagartija, que estando ebria se abalanzó junto con los demás sobre Alicia, pero ella logró escapar. Ahora un enorme perrito la miraba. Sí, para el tamaño en contraste, el perrito era igual, pero Alicia medía casi lo que medía sus patitas. Comienza a jugar con él sin preocupación hasta que le invade el pensamiento de que si la pisa moriría. Por lo tanto, prefirió huir de ese sitio, subiendo sobre un hongo, viendo a lo lejos el humo denso de una oruga. Esta fumaba de una pipa conocida en nuestro mundo real como shisha, un instrumento para aspirar tabaco de partes como la India y Egipto. Así la conversación empezó a girar en cómo Alicia podía identificarse a sí misma más allá del nombre de pila.
La niña no se sentía como ella porque su cuerpo había cambiado. Había tenido una crisis de identidad. La oruga se molestaba cada vez más a medida que ella se contradecía. Alicia intentaba que la entendiera desesperada, poniendo de ejemplo la crisálida en la que la misma oruga se convertiría para transformarse en una hermosa mariposa. Pero esta simplemente reprochaba porque no podía entender cómo Alicia no podía saber quién era ella misma, y en cambio a la propia oruga la metamorfosis no le haría nada. Impaciente, la niña le devuelve la pregunta. Diga usted quién es. Antipática le saca la paciencia y Alicia simplemente se va, pero irónicamente le grita que regrese, solo para decirle que cuide su mal temperamento. Con rabia, la niña pensó que todo esto era una pérdida de tiempo y ella no se acordaba de muchas cosas, ni siquiera pudo mencionar un poema de manera correcta para este punto. Para empeorar, la niña se queja de que 7 centímetros es una estatura insignificante, algo que resulta ser un insulto para la propia oruga al medir exactamente lo que ella se quejó. Finalmente, antes de marcharse, la oruga le dice que un lado del hongo la hará crecer y el otro disminuir, y ella misma deberá medir qué tanto comer, y así lo hizo. Siguiendo órdenes, creció tanto de cuello y brazos que rápidamente atravesó un árbol, llevándose consigo a una paloma con su nido. El ave la confunde con una serpiente y grita por miedo a que se coma a sus propios niños, pero termina volviendo incómoda la situación al decir que solo conoce los huevos porque se los ha comido en el desayuno, para luego comer otro poquito de hongo y encoger a su estatura normal. Recordemos que Alicia quería entrar al jardín desde un inicio, pero se dio cuenta que para poder hacerlo en este mismo momento tenía que medir 20 centímetros para poder pasar por una casita sin asustar a nadie, y así lo hizo. Para no ser rechazada, renunció a su tamaño normal. Del bosque salió un pez lacayo, o sea, un sirviente pez con traje sumamente elegante. Al tocar otro igual, pero siendo esta vez una rana, le dio la bienvenida a su compañero. Rogelio. Le entregó una invitación para la duquesa de la reina para jugar al croquet. Ambos hicieron una reverencia, se enredaron y cayeron. Después del ataque de risa que Alicia le provocó esa imagen, se acercó a la puerta para tocar, pero el lacayo rana dijo que no podía pasar y le sacó el quicio llamándola idiota. Alicia abrió ella misma la puerta y vio un caos en la cocina. Una duquesa con un bebé horrible en sus brazos y una cocinera revolvían una gran sopa con olor a pimienta por todos los lados. Un enorme gato con una sonrisa de oreja a oreja la observaba en silencio, llamado el gato de Cheshire. La duquesa era súper grosera. El bebé que traía en sus brazos chillaba con desesperación y la cocinera no se quedaba atrás, botando ingredientes y ollas por los aires. Todos los gatos sonríen, dijo la duquesa, e intencionalmente quiso hacer sentir mal a Alicia por no saber lo obvio que era eso. La cara horrible de la mujer y su enorme nariz no ayudaban con su agresividad. Golpeaba a dicho bebé como si no fuera consciente del dolor, tanto así que lo lanzó por los aires hasta agarrarlo cuando cayó como pandereta, y dejándole el bebé a Alicia, se fue a arreglar para el partido de croquet de la reina. Alicia se dio cuenta de que se trataba de un cerdito, dejándolo libre en el bosque. Era muy feo, pero como era cerdito, no había problema. Al fin y al cabo, también había niños que les hacía falta convertirse en cerditos para su propio bien. El gato sonriente aparece a su lado, como una nube que se evapora. Hace que la niña quiera pedirle ayuda, pero este solo la cuestiona. Cualquier camino sirve siempre y cuando quieras llegar a algún lado, con un aura que constantemente la intimidaba por ser tan extraño. No me gusta lidiar con gente loca, dijo Alicia. Qué lástima, aquí todos estamos locos, refutó el gato. De lo contrario, no habías llegado hasta aquí. Los perros no están locos, los gatos sí. Cuando gruñen están contentos y mueven la cola cuando están enfadados. ¿Qué más locura que esa?, refutó el gato. Había dos caminos por tomar eligiendo la casa de la Liebre de Marzo como primera opción, pero de nada sirvió, pues a pesar de que ambos caminos señalaban a lugares distintos, terminó llegando a una loca fiesta de té. Allí estaban la Liebre de Marzo, un lirón con eterno sueño y el sombrerero en medio de los dos. Alicia se unió a la conversación sin preguntar,
por lo cual el sombrerero la llamó maleducada y entre comentarios pasivo-agresivos se ofenden mutuamente. ¿En qué se parece un cuervo a un escritorio? Años han pasado debutando la respuesta ante esta adivinanza. Unos dicen que se parecen porque la pluma de los cuervos se usaba como pluma para escribir sobre la tinta y el escritorio como la superficie donde se apoyaba el papel, pero ese acertijo como tal no tiene respuesta oficial. Fue formulada por un sombrerero loco, ni él mismo sabe cuál es la respuesta y tal vez sea esa la interpretación. ¿Por qué quisiéramos resolver algo que fue creado en la cabeza de un demente? ¿Y por qué este trío tiene tan mala relación con el tiempo? Todo se remonta al gran concierto que ofreció la Reina de Corazones en el pasado, en donde el sombrerero cantó aunque no quería, sino porque le tocó. Y esa fue una terrible forma de perder el tiempo. El tiempo es un personaje material y pensante. Este piensa que quiso matarlo y lo condenó a estar eternamente a las 6 de la tarde, la hora del té. No hay tiempo de lavar las vajillas, no hay tiempo de nada más que cambiar de puesto cada vez que se ensucian las tazas hasta llegar al principio de la mesa indefinidamente como una condena. Pero, ¿y si mejor cambiamos el tema? Regañan a Alicia un par de veces por ser tan maleducada para los tres, al siempre cuestionar todo y no creerse en nada hasta interrumpir por pensar. La hacen callar e inclusive la llevaron al punto de quiebre. Toda esta gente es grosera, pero culpan a Alicia por no seguir sus propias reglas. Indignada vuelve al bosque, en donde se percata que hay una puerta en medio de los árboles. Al abrirla, el mismo vestíbulo del principio aparece y no comete en esta ocasión el mismo error 2 veces de dejar las llaves sobre la mesa y como si fuera un bucle, come un poquito del hongo que había guardado. Así, logra pasar encontrándose con un jardín de rosas blancas siendo pintadas por cartas. El jardín tenía que ser rojo, pero las cartas se equivocaron, por lo que las pintan rápidamente o si no, la reina les cortaría la cabeza. Consecuente a esto, un ejército de naipes llegan con los reyes. La reina, siendo la matriarca principal, cuestiona sobre quién es esta, refiriéndose a Alicia. Entre ellos se encontraba el conejo blanco muy nervioso, tanto que ni siquiera se dio cuenta de la presencia de la niña. Ella se presenta con educación. La reina puede mandar a cortar la cabeza a todo el mundo ante su ira incontrolable y autoridad absoluta. No tolera que nadie la cuestione abusando de su poder, pero por debajo de cuerda o a sus espaldas nadie le hace caso y nadie resulta muerto ante la cantidad de ejecutados que manda a cada minuto. Ordena a Alicia para jugar con todos al croquet y de paso ella pregunta por la duquesa, la cual era la misma mujer que tenía cara de puño e hijo de cerdo, que también había sido invitada, pero solo refuta que fue condenada a muerte por haber llegado tarde. Y ahora entendemos por qué el conejo estaba tan afanado. Las bolas eran erizos vivos, los mazos flamencos vivos y los soldados naipes que tenían que doblarse y moverse en 4 patas para formar los mismos arcos. A Alicia se le dificultaba mucho jugar así, a pesar de que era muy buena en eso, según sus propias palabras. Los arcos se movían todo el tiempo, los jugadores jugaban sin ni siquiera esperar su propio turno, discutiendo y disputándose los propios erizos, y por supuesto, la reina mandando a todo el mundo a que le corten la cabeza. Alicia pensó rápidamente en cómo salir de esa situación, hasta que llegó el gato de Cheshire. Ella le confesó su disgusto por la reina disimulando rápidamente ante ella misma. Los reyes se acercaron y al hombre no le gustó para nada el aspecto del gato, pero si le besaba su mano, le perdonaría la vida, cosa que obviamente el gato, como todos los gatos en esta situación, no quiso hacer. A cambio fue condenado a muerte. Así sin más, el verdugo, el rey y la reina discutían cómo decapitar al gato si éste no tenía cuerpo, pero si tenía cabeza, claro que podían hacerlo. Aunque si no se solucionaba el problema, le cortarían la cabeza a todos a su alrededor. Alicia resolvió el problema preguntándole este enigma a la duquesa personalmente. De esta forma, le salvó la vida a los dos. Sorpresivamente, la mujer estaba de muy buen humor, así que tal vez solo fue la pimienta la que pone a la gente de malas. El vinagre hace a las personas agrias y la manzanilla las vuelve amargas. El regaliz y las golosinas hace a los niños dulces. Incómodamente, la duquesa se sintió con extrema confianza y la abrazó de lado cada vez más fuerte a medida que hablaba, y a Alicia naturalmente no le gustaba esto. Era fea
y su estatura hacía que su puntiaguda barbilla se apoyara sobre su hombro, por lo que lo soportó lo mejor que pudo. Aunque parezca ilógico, la reina salvó a Alicia de esa situación para terminar de jugar y luego de mandar a ejecutar todos y que el rey los perdonara a sus espaldas, la llevó a conocer a la falsa tortuga junto con un grifo, escuchando su triste historia mientras la falsa tortuga lloraba alrededor de los dos. Esta les cuenta su pasado, cuando era una tortuga de verdad y su maestro era un galápago. Al final se secó sus lágrimas de nostalgia y comenzó a explicarle el baile de la langosta, danza que se hacía con esos animales, aunque ellos, con excepción, no lo hicieron así por las circunstancias. También hablaron de caracoles y en ambos casos, Alicia solo los conocía porque se los había comido a lo largo de su vida. Cuando tocó su turno, no le vio el sentido contar una historia. Ella ya no era la misma que esta mañana, por lo que prefirió hacer una anécdota de lo que había vivido desde que vio al conejo. Cantaron una canción sobre la deliciosa sopa de tortuga hecha por la misma falsa tortuga que, entre lágrimas masoquistas, pedía empatía. Antes de seguir con esta penosa experiencia, todos son obligados a estar en el juicio convocado por el rey y la reina. El motivo: la sota de corazones se comió los pasteles de la reina en un día de verano. 12 jurados con pelo y plumas escribían sobre pizarrones mientras a su alrededor el resto de personajes se reunían. El primer testigo fue el sombrerero. Alicia empezaba a crecer poco a poco hasta su tamaño de humana normal, lo cual era peligroso. «Soy un hombre pobre», replicaba una y otra vez el sombrerero, hasta que un conejillo de indias aplaudió y este fue silenciado, metiéndolo en un saco de lona y sentándose encima de él, ahogándose. No dio ningún testimonio más allá de cuando empezó su maldición, un 16 de marzo, y ya estaba tan agotado de estar atrapado en ese bucle infinito que casi pedía auxilio a gritos. La reina casi descubre que este fue el hombre que cantó horrible hace un año, pero antes de que esto sucediera, el sombrerero huyó. El siguiente testigo era la cocinera de la duquesa, aquella que rompía platos y echaba pimienta al aire, pero ella no tenía nada que decir, así que le preguntaron por sus pasteles de melaza. Finalmente, el último testigo fue Alicia. Al ponerse de pie, empujó con su falda a todos los presentes al recuperar su verdadero tamaño. Ella tampoco tenía algo que decir, pero como ahora ella medía mucho más, se le exigió irse al medir más de 1 kilómetro, pero no se movió de igual forma y desafió las propias normas e imposiciones sociales. Interrogaron al valet de cartón, lo acusaron de escribir una carta. La pista era que él no sabía nadar, firmando a nombre de otra persona. Nunca supimos quién fue el culpable de comerse los pasteles, o si todo fue una locura dentro de la misma ira de la reina, porque Alicia estaba harta de todo esto, y enfrentando a la reina vociferó que nadie le haría caso, así que no importaba si la condenaban a cortarle la cabeza. La baraja de cartas se precipitó sobre la Alicia rebelde, gritando con miedo y enfado, pero de repente se encontró sobre la falda de su hermana, quien le quitaba cariñosamente un montón de hojas secas. Todo había sido un sueño. Alicia le contó a su hermana todo lo que había vivido, pero debía ponerse de pie porque se le estaba haciendo tarde para tomar su té. Su hermana, en cambio, permaneció sentada en el mismo lugar hasta que también ella comenzó a soñar a su propio modo, casi creyendo estar ella también en el país de las maravillas. La hierba sería agitada por el viento, el tintineo de las tazas de té se transformaría en el resonar de unos cencerros de ovejas y la penetrante voz de la reina en los gritos de un pastorcito. Imaginó cómo sería su pequeña hermana convertida en una mujer, conservando a lo largo de los años el sencillo y amoroso corazón de la niñez, cómo contaría más cuentos a otros niños para que su legado imaginativo nunca desapareciera, recordando ese cuento sobre el país de las maravillas, su propia infancia y los felices días de verano. Hablar de esta historia es casi un sinónimo de sustancias alucinógenas en la cultura pop, pero si vamos a la historia, esto fue gracias al surgimiento de la contracultura hippie en la década de 1960 en Estados Unidos, que se esparció poco a poco por el resto del mundo, con pensamientos como el predominio de la paz, amor y libertad. En síntesis, un rechazo total al impacto que había tenido el mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial, en donde el valor de las personas se había catalogado
pagado por lo que valían en términos económicos de una sociedad capitalista y conservadora hasta los huesos, o que por lo menos deseaban y exigían que así fuera, surgiendo un movimiento rebelde para aquella época junto con, de igual manera, la época dorada del rock que tomaría cada vez más fuerza, una protesta política en todas partes del mundo, en especial en Latinoamérica, en donde los golpes de Estado habían estado presentes durante décadas. Con todo esto alrededor, no nos sorprende realmente la interpretación que le dieron a Alicia en el País de las Maravillas. Una historia donde hasta hay una oruga que consume hasta el aire, consumo de hongos, cuestionamiento de la realidad, la existencia, las reglas, lo que comúnmente como sociedad aceptamos y lo vemos como normativa que seguir desde muy pequeños, como Alicia en este caso. Es decir, la misma historia y la gente ayudó con esa interpretación, aunque nunca existió un registro que indicara que el autor consumía drogas. Su nombre fue Charles Ludwig Dodgson, mejor conocido como Lewis Carroll, el seudónimo con el que aparece en el cuento original de Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, publicado por primera vez en 1865 en el Reino Unido, época victoriana regida por la reina Victoria hasta 1901. De hecho, por eso tiene ese mismo nombre, en donde la sociedad estaba llena de hombres con sombreros de copa, mujeres con grandes vestidos, elegancia, suciedad y las primeras bases de la contaminación que vivimos hoy en día, la revolución industrial. Para esa sociedad, los roles de género eran muy estrictos, mostrar las emociones estaba muy mal visto, la modestia y educación estaban por encima de todo, y la sexualidad era un completo tabú. Hijo de un clérigo, abandonó su vida eclesiástica obligada en 1861 para convertirse en un profesor matemático en Oxford, en donde conoció a la familia del decano, un hombre con 3 hijas pequeñas, Lorina, Edith, y de las cuales Alice Liddell, la menor, fue la inspiración directa para Alicia en su propio cuento. Haciéndose amigo de las 3 niñas, les contaba historias que improvisaba, pero fue justo en un paseo por el río Támesis que los primeros vestigios del cuento nacieron. Tanto fue el encanto de las niñas sobre este cuento que le pidieron que él lo escribiera, y así fue, manuscrito que años más tarde serviría para lanzar su primera versión publicada y que, según rumores, a lo largo de la historia, Alice Liddell conservó hasta su adultez, en donde en medio de una crisis económica atravesando la Primera Guerra Mundial y quedando viuda, vendió a un coleccionista. Hoy en día, el manuscrito se conserva en el Museo Británico, con los dibujos originales del autor antes de que le pidiera a John Tenniel que ilustrara la versión publicada oficial. Pero ¿te acuerdas que dije que la historia del autor detrás de esta obra que cambió la literatura era algo polémica? Resulta que el hombre, además de matemático, era fotógrafo, y existen relatos históricos en su diario personal en donde mencionaba que tomaba fotografías a niñas desnudas o con poca ropa, que según testimonios de la época era para supuestamente demostrar un lado artístico de inocencia y juventud, pero que al fallecer el hombre, su familia quemó ante el estigma que podía caer consigo en la sociedad victoriana, junto con el mismo diario personal. Solo algunas fotos quedaron en internet de cómo era supuestamente Alice Liddell. Además, tenía la costumbre de siempre estar rodeado de niñas o jóvenes que no superasen los 14 a 15 años, ya que consideraba que habían dejado de ver el mundo con la pureza que lo meritaba. Todo esto son especulaciones que se han sacado a raíz de hechos históricos entre su familia y la familia del decano. Entre más han pasado los años, naturalmente esta perspectiva ha sido muy mal vista. El que un hombre mayor haya sentido esa atracción por la infancia tal cual como ocurrieron los hechos y ante la falta de información que contextualice lo que pasa, se vuelve todo perturbador e inquietante. No se le acusa directamente de ser un pervertido, pero estamos de acuerdo en que su accionar no era el correcto, sin importar cuáles eran sus intenciones. Un hombre mayor no tenía que estar obsesionado con las niñas. ¿Conocías sobre el trasfondo del autor? ¿Qué opinas sobre el tema recurrente de separar al autor de su obra? Te leemos en los comentarios. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te gustaría volverme a escuchar con otras historias, no dudes en apoyarme en este nuevo canal y compartirlo para darlo a conocer. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en otra aventura.